Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete para que podamos difundir de esta forma la palabra de Dios. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, haré la presentación de la Biblia. La Biblia, traducción interconfesional, que es conocida como la BTI, en donde analizaremos 7 textos bíblicos claves para saber si están sus comentarios de acuerdo a nuestra tradición católica. Entonces vamos a analizar la Biblia BTI, la Biblia interconfesional. Pero antes de hacer el análisis de esta Biblia, hermanos, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Si no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Entonces, de esta Biblia, hermanos, de la Biblia interconfesional, que fue publicada en el año 2008 por la Biblioteca de Autores Cristianos y por la Sociedad Bíblica de España, vamos a analizar los siguientes textos bíblicos tal como lo hemos hecho por costumbre en nuestro canal, que son el de Isaías capítulo 7, versículo 14, San Mateo capítulo 6, versículo 7, San Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, San Juan capítulo 1, versículo 42, San Juan capítulo 2, versículo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, y 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Entonces, esos serán los textos que vamos a analizar en la siguiente presentación aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Entonces, hermanos, esta Biblia, que es poco conocida, tiene la particularidad de que es una Biblia de carácter interconfesional, es decir, fue realizada tanto por eruditos católicos como protestantes. Entonces será interesante poder conocer el tipo de comentarios que posee a pie de página en textos que son claves para nuestra fe católica. Entonces vamos a comenzar con el texto de Isaías. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Entonces aquí estamos, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 7, y al otro lado está el versículo 14, que dice de la siguiente forma: Pues bien, será el propio Señor quien os dará una señal. Vedla, la joven está embarazada y va a dar a luz un hijo al que llamará Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo voy a reiterar. Pues bien, será el propio Señor quien os dará una señal. Vedla, la joven está embarazada y va a dar a luz un hijo al que llamará Dios con nosotros. Entonces, si usted se da cuenta, acá excluyó el nombre Emanuel y pasó inmediatamente a la traducción, que es Dios con nosotros. Es lo primero que nos podemos dar cuenta en esta lectura. Entonces vamos a ver qué aparece aquí en la interpretación del texto del 7.14. Del 7.14, que dice así: Dios con nosotros. En hebreo, Emanuel. Se trata de un nombre a todas luces simbólico para indicar protección, liberadora de Dios, simbolizada en el nacimiento de un niño, el hijo del rey, que asegurará la permanencia de la dinastía davídica. La tradición judía hizo una lectura
mesiánico-escatológica del texto y la tradición cristiana, basándose en esta lectura, aplicará a Cristo el título de Emmanuel. Entonces acá podemos darnos cuenta que cuando hablamos de Emmanuel significa Dios con nosotros, y los cristianos, de acuerdo a la explicación de este texto o de este comentario, es aplicado a nuestro Señor Jesucristo. No habla nada del término joven, como lo explica otras Biblias, en donde algunas acá traducen por virgen y otros traducen por joven o doncella. Entonces se excluye el comentario, hermanos, del significado de la palabra joven o doncella por alma, en vez de verlo por virgen. Ahora vamos a avanzar al texto de San Mateo capítulo 6, versículo 7. San Mateo capítulo 6, versículo 7. Entonces aquí estamos en el libro de San Mateo capítulo 6 y vamos a buscar el versículo 7, que dice de la siguiente forma: y al orar no os pongáis a repetir palabras y palabras. Eso es lo que hacen los paganos, imaginando que Dios los va a escuchar porque alargan sus oraciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces dice, y al orar no os pongáis a repetir palabras y palabras. Eso es lo que hacen los paganos, imaginando que Dios los va a escuchar porque alargan sus oraciones. Entonces, hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que esta traducción interconfesional tiene una influencia protestante, ya que habla de repetir palabras y palabras. Como en la Biblia Reina Valera 1960 dice vanas repeticiones. Entonces, acá es muy similar el tipo de traducción. Y ya sabemos que tanto vanas repeticiones o repetir palabras y palabras no aparece en el griego del Nuevo Testamento. No existe ese tipo de traducción, sino que, como lo hemos visto en la mayoría de las traducciones bíblicas de nuestra Madre Iglesia Católica, corresponde a palabrería o prolijos, como lo traduce correctamente la Biblia Reina Valera 1909, pero que la de 1960 cambió para poder cuestionar el rezo católico. Vamos a ver qué es lo que dice acá, si es que tiene algún comentario. No aparece ningún comentario, pero ya nos dimos cuenta, el 6.7 no tiene comentarios, hermanos, pero ya nos dimos cuenta de que acá tiene una influencia protestante en esta interpretación o tipo de traducción del texto. Recordemos que es interconfesional. Ahora vamos a ver el libro de Juan 1.42. Juan 1.42. Esta es la primera edición. Yo también tengo la segunda edición, que tiene algunos cambios y que voy a mostrar más adelante, queridos hermanos. Puede que allá en esa corrección ella tenga lo que corresponda. Es decir, que San Mateo 6.7 no debería decir repeticiones palabras por palabra, sino que debería decir palabrerías. Vamos a ver si es así. Sería interesante realizar una comparación entre la primera edición del año 2008 con la segunda edición, que tiene cambios. Entonces vamos a leer San Juan capítulo 1, acá está San Juan capítulo 1, versículos 42. Y se lo presentó a Jesús, quien fijando en él la mirada le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo voy a repetir. Y se lo presentó a Jesús, quien fijando en él la mirada le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Vamos a ver si hay algún comentario del versículo 42. Versículo 42. Sí, acá está. Entonces dice, hijo de Juan. Numerosos manuscritos, algunos de valor, leen hijo de Jonás, Cefas, Pedro, forma aramea y griega respectivamente del mismo nombre. Los dos significan
piedra. Entonces ya sabemos que tanto Cefas tiene el significado, hermanos, de piedra, ya que el nombre en donde realizó el cambio nuestro Señor Jesucristo lo constituye San Pedro como la piedra base en la cual se funda la iglesia. Y eso nos lleva a revisar, porque me lo salté, hermanos, disculpe, San Mateo 16, San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Entonces aquí estamos en el libro de San Mateo 16, versículos 18 y 19, que dice así: Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces lo repito: por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vamos a ver el comentario, si lo tiene, acá, hermano, donde dice 16-18. Lamentablemente es una columna simplemente, la de los comentarios, entonces no puedo acercarlo porque tendría que ir moviendo la Biblia. Entonces lo voy a tener que leer de esta forma, hermanos. Entonces dice: Pedro, piedra. En el original griego es aún más evidente el juego de palabras procedente del arameo kefas, roca, piedra. El Nuevo Testamento conserva en numerosos lugares el nombre arameo de Cefas para designar a Pedro. Entonces, Pedro es Cefas, es decir, piedra. Y después dice iglesia. Solo aquí y en el 18 y 17 aparece esta denominación del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. En cambio, es muy frecuente en el resto del Nuevo Testamento, sobre todo en Pablo. El poder del abismo, literalmente las puertas del Hades. Entonces dice, ver en el vocabulario bíblico. Entonces, hermanos, acá explica que el cambio del nombre no es tan explícito en la explicación en donde dice que Pedro es la base de la iglesia, pero sí explica claramente que el nombre que realizó, el cambio de nombre que realizó nuestro Señor Jesucristo de Simón a Cefas, y Cefas significa piedra, y Pedro tiene un rol relevante, La explicación podría haber sido más profunda, pero debido a que aquí, como es de carácter interconfesional, quizás es más limitada para no atentar a susceptibilidades de hermanos de otras confesiones religiosas, aunque estoy seguro que esta Biblia no la deben usar nuestros hermanos protestantes, siempre están más destinadas al público católico. Ahora vamos a leer el libro de Juan, capítulo 2, versículo 4. A ver, hermano, yo no soy ningún erudito para decir esta Biblia está mal, esta Biblia está buena, los comentarios están buenos, están malos, sino que simplemente menciono qué Biblia es más completa que la otra. Es simplemente eso. Y cuál está más allegada a la patrística y a la tradición apostólica y al magisterio. Eso solamente es mi aporte. Porque no puedo considerarme un erudito en griego, en hebreo o en arameo. Bien, entonces vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 4, donde dice: Jesús le respondió: Mujer, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Vamos a ver si hay alguna explicación del 2.4. Sí, dice 2.4: con nosotros, ¿qué a ti y a mí? El texto griego ha conservado el giro semita original, hebreo-arameo, que se empleaba para rehuir una intervención que se consideraba fuera de lugar. Encontramos el mismo o parecido giro en
Jueces 11:12, en Segunda de Crónicas 35:21 y en los demás que aparecen allí, hermanos. Entonces el significado que dice ahí, que literalmente significa que a ti y a mí. Acá no habla de la intervención de la Virgen Santísima ante su Hijo para que realizara su primer milagro, sino que explica más el origen de la palabra, el origen o el significado de las palabras. Ahora vamos a hacer lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, que dice de la siguiente forma. Entonces acá está Hechos de los Apóstoles 20 y voy a buscar el versículo 28. Entonces está acá abajo y dice así: cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el que os ha puesto el Espíritu Santo, como vigilantes, pastoread la iglesia que el Señor adquirió con el sacrificio de su propia vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dice, cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el que os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes, pastoread la iglesia que el Señor adquirió con el sacrificio de su propia vida. Entonces vamos a ver la lectura que aparece en el comentario y dice la siguiente forma. Acá, hermanos, dice vigilantes, vigilantes. La transcripción literal del término griego empleado en este pasaje sería obispos. Difícilmente, sin embargo, dicho término podía tener en la boca de Pablo e incluso en la pluma de Lucas el significado técnico que hoy tiene entre nosotros. En este pasaje debe tener aún el significado etimológico que ofrecemos en la traducción, es decir, ser vigilantes, porque recordemos, hermanos, que aún el término obispo, episcopo, no se utilizaba con la misma función o desempeño que entendemos que debe cumplir un obispo en la actualidad. En aquella época era más itinerante y andaban de un lugar a otro los vigilantes o los supervisores. Y hoy están en sus correspondientes obispados, en un lugar fijo. Y por último vamos a hacer lectura de 1 Corintios 9:5. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Vamos a ver cómo lo traduce esta Biblia, hermanos. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Y dice así: no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Pedro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo repito, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Pedro. La traducción está correcta, hermanos, habla de mujer cristiana y no habla de una mujer esposa como aparece en las traducciones protestantes. Entonces acá no habría nada que mejorar, está bien traducido y sigue la tradición católica. Y aquí aparece una explicación, 9.5, ahí está, hermanos, dice, una mujer cristiana, literalmente una mujer hermana. Son muchos los que traducen una esposa cristiana, pero no está exegéticamente decidido si se trata de una esposa o simplemente de cristianas, hermana, creyente cristiana, que ayudaban a los apóstoles en las tareas materiales ajenas a la proclamación del Evangelio. Entonces, hermanos, acá lo explica muy bien este texto, que no correspondería a esposa cristiana, sino que a una mujer cristiana. Bien, hermanos, entonces ahora es importante que nosotros podamos ver, porque es importante que la Santa Madre Iglesia sea la encargada de interpretar la Biblia. Porque si nos vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice la siguiente forma. Acá estamos en 2 Timoteo. Entonces me voy a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y dice así, hermanos. Aquí estamos en 1 de Timoteo, capítulo 3, y acá les voy a leer el versículo 15, que dice así:
Por si me retraso, quiero que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, hermanos, aquí claramente San Pablo nos dice que la iglesia es el fundamento y columna de la verdad. Y esto quiere decir que es la única encargada de interpretar las Sagradas Escrituras, ya que San Pedro nos dice en su segunda, en la segunda carta de San Pedro, aparece lo siguiente, miren hermanos. Aparece lo siguiente, acá está la primera, acá está la primera, la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20-21. Segunda carta de San Pedro 1, 20-21. Y dice así: sobre este punto tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, ya que ninguna profecía ha tenido su origen en la sola voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo hubo quienes hablaron de parte de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia no se puede interpretar de manera propia, por cuenta propia. Debe ser de acuerdo a lo que establece el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica, porque la Iglesia es el fundamento de la verdad. Y así terminamos, hermanos, de revisar la Biblia interconfesional y que conociste acá en tu canal Coleccionista de Biblias, con estos 7 textos claves de nuestra Iglesia, en donde pudiste apreciar que en un texto, en uno o dos textos, tiene una leve influencia protestante en sus comentarios. Bien, queridos hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal, y de esta forma también estamos evangelizando y difundiendo la palabra de Dios. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos. Recuerda hacerlo con mucha humildad. Pídele al Señor que te envíe su Espíritu Santo, que te quite la soberbia y que puedas interpretar la Biblia tal como lo enseña la Santa Madre Iglesia, para no caer en el error, porque ya te diste cuenta que no podemos interpretar la Biblia de manera privada. Bien, queridos hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.